En varias ocasiones nosotros nos hemos retado. Mire lo que dice el Señor. Bueno, mis hermanos queridos, entonces estamos continuando hoy nuestro estudio de la primera carta del apóstol Juan. Repetidamente, ya por meses hemos dicho que el propósito del apóstol en esta carta es dar certidumbre al creyente con respecto a la veracidad de su salvación. Y hemos visto a través de este estudio que el apóstol Juan presenta diversas pruebas que nos sirven a nosotros para evaluar la naturaleza de nuestra fe. Este tema es un tema absolutamente importante. Hemos visto varias manifestaciones de la fe verdadera a través de este estudio, de la fe que salva. Y hemos enfatizado en ocasiones anteriores que es muy importante para nosotros, hermanos, es muy importante que nosotros podamos tener certeza de nuestra salvación, que podamos tener certeza de nuestra fe, certidumbre, muy importante. La pregunta que debemos hacernos es esta: ¿cómo puedo yo saber que realmente soy un creyente genuino? ¿Cómo puedo yo tener la seguridad de que cuando me vaya de este mundo, pues heredaré el reino de los cielos? ¿Cómo puedo saber estas cosas? Y yo creo, hermanos, que esto es algo fundamental para toda persona que se llama cristiana. Es fundamental poder tener esta certeza. ¿Y por qué lo digo yo? Bueno, usted sabe que va a llegar un día en el cual, dice el Señor Jesucristo, muchos se acercarán a Él, vendrán a Él y le llamarán Señor, Señor, Señor. Y la respuesta será: no te conozco, apártate de mí. ¿Qué aprendemos de esto? Y esto lo hemos dicho: llamar a Cristo Señor no es suficiente para ser salvo. Una profesión de fe en sí misma no salva a nadie, a no ser que dicha profesión sea el resultado del trabajo de Dios en el corazón de la persona. Y esto es muy importante tenerlo en cuenta, muy particularmente en el día en el cual nosotros vivimos. ¿Por qué? Porque la realidad, hermanos, es que en el mundo de hoy muchas personas responden al Evangelio de Cristo de una manera muy superficial, muchas veces como producto de la manipulación de los sentimientos, la manipulación de las emociones. En el mundo de hoy basta con responder a un llamado del pastor, levantando una mano, pasando al frente en un servicio en la iglesia o repitiendo una oración para que entonces una persona pueda ser llamada cristiana. ¿Cuál es el problema con esto? El problema, hermanos queridos, es que ninguna de estas, entre comillas, pruebas son manifestaciones seguras de la transformación genuina del corazón. Pueden ser, pero pueden no ser. Pueden ser, pero pueden no ser. La persona que levanta la mano puede ser que ha sido regenerada, que ha recibido la vida de Dios, pero puede no ser. La persona que repite una oración puede ser que realmente el Señor le haya concedido vida espiritual, pero puede no ser. Hay quien piensa: yo soy cristiano porque hace años repetí una oración. O yo soy cristiano porque hace años el pastor pidió que el que quisiera creer o recibir a Cristo levantara la mano y yo levanté mi mano. Hermanos, repito, no estoy diciendo que necesariamente esto no sea algo genuino. Lo que estoy diciendo es que no podemos saberlo con certeza en el momento. Y por eso es que es importante y de hecho necesario, escuche esto, apelar a los distintivos de la fe que salva que la Biblia presenta. De esa manera entonces podremos validar si nuestra fe es real. El apóstol Juan presenta en esta carta varias manifestaciones, como ya dijimos, de la fe que salva. Las hemos visto semana tras semana. No las voy a repetir hoy. Pero una de ellas es la obediencia. La obediencia.
En el verso 3 del capítulo 2, que ya estudiamos, el apóstol escribe: y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos o si obedecemos sus mandamientos. Luego en el verso 5 de ese mismo capítulo dice: el amor de Dios se ha perfeccionado verdaderamente en el que obedece su palabra, y por esto sabemos que estamos en él. Entonces, teniendo en cuenta que la obediencia es un distintivo de la fe que salva, el apóstol Juan nos presenta en el pasaje de esta mañana, escuche, el mandamiento más importante que hay. El mandamiento más importante que existe. Y yo digo que es el mandamiento más importante que existe porque aparte de este mandamiento es imposible recibir la salvación. Imposible. Ninguna persona puede tener acceso al reino de los cielos sin obedecer el mandato que veremos en esta mañana. O sea que es importante, muy importante. Nuestro texto de hoy lo encontramos en la primera carta de Juan, en el capítulo 3, los versos 23 y 24. Primera de Juan 3, versos 23 y 24. Vamos por favor a ponernos en pie para leer la palabra del Señor. Es breve. Puede seguir la lectura si usted lo quiere hacer. Tenemos Biblias para que lo haga. Dice el Señor: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. El que guarda sus mandamientos permanece en Él y Dios en Él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es palabra de Dios, hermanos. Por favor, tomen asiento. Iniciamos diciendo que el apóstol Juan enfatiza el carácter soberano de Dios en este pasaje. Es lo primero que vemos. El Señor nos está mandando. Les doy un mandamiento. ¿Quién manda? El Señor. ¿Por qué manda? Porque Él tiene plena autoridad y tiene pleno derecho sobre nuestras vidas y por eso nos manda a obedecerle. Ahora bien, cuando nosotros oímos la palabra mandamiento, a nadie le gusta que lo manden, ¿no? A nadie le gusta. No nos gusta escuchar la palabra mandamiento, pero la realidad es que los mandamientos de Dios no son gravosos. Al contrario, escuche, todo mandamiento de Dios es para nuestro bien, todo. Y todo mandamiento de Dios es dado conforme a su bondad infinita. Ahora, el mandamiento que vemos al inicio de este verso es para nuestro bien, definitivamente es para nuestro bien. ¿Cuál es ese mandamiento? ¿Qué dice el texto? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Ese es el mandamiento. Ahora yo pregunto, ¿qué mandato puede traer una bendición mayor a nuestra vida? ¿Puede haber algún mandato que pueda bendecirnos más que este? Y la respuesta es no, no. El Señor nos manda a creer en su Hijo. ¿Para qué? Para librarnos, hermanos. Para librarnos de la muerte eterna de nuestra alma. Para eximirnos de enfrentar la justa ira de Dios. El Padre nos manda a creer en el Hijo para que podamos tener vida eterna. Pues no hay otro camino que nos lleve al reino de los cielos. Y es un mandato que en sí es un acto de amor. Es un acto de amor de parte de Dios. Es una orden que trae una bendición maravillosa a toda persona que la acata. Ahora, es una orden que nos llama a dar crédito a las palabras que Dios da con respecto a su Hijo. El testimonio que Dios Padre da acerca del Hijo. Y no acatar esta orden, no acatar este mandato, escuche esto, es decirle a Dios en la cara, mentiroso. Juan, el propio apóstol Juan lo dice de esta forma en esta misma carta, al final, en el capítulo 5, dice: el que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. Ahora escuche, el que no cree a Dios ha hecho a Dios mentiroso. ¿Por qué? Porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado respecto a su Hijo. Dios habla con respecto a su Hijo y rechazar al Hijo es rechazar el testimonio de Dios. Y rechazar el testimonio de Dios es decirle mentiras. Lo que estás diciendo es mentiras, por consiguiente, eres un mentiroso. Nótela
gravedad de rechazar el mandato. ¿Qué nos dice Dios? En mis palabras lo puse. Dios nos dice, crean en mi Hijo. Crean en mi Hijo. ¿Por qué? Porque solo Él es el camino, la verdad y la vida. Él nos dice, les mando que crean en el testimonio que yo he dado acerca de mi Hijo. ¿Por qué? Porque si no lo hacen, me están llamando mentiroso. Para esto lo he enviado, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Hermanos, Dios nos manda a creer en el Señor Jesucristo. Y es un mandato glorioso. Acatarlo nos libera de la esclavitud del pecado, nos hace libres. Al acatarlo somos trasladados, lo hemos dicho 1000 veces, del reino de las tinieblas al reino de la luz, al reino del Hijo amado. Al acatarlo recibimos el perdón de nuestros pecados y la vida eterna. Pero lo más maravilloso de todo es que al acatar este mandato somos adoptados en la familia de Dios y nos convertimos en sus hijos. Es muy importante que esa idea, ese concepto, esa realidad de nuestra condición de hijos de Dios esté en su mente a través de este mensaje y a través de su vida. Si usted es un creyente, yo creo que no le digo algo que nunca ha escuchado si le digo que usted y yo somos orgullosos por naturaleza. ¿No es verdad? ¿No es verdad que somos como seres humanos orgullosos por naturaleza? Y no nos gusta que nos impongan nada. A nosotros nos gusta tener la última palabra. No nos gusta que otro imponga su voluntad sobre nosotros. A nadie le gusta. Nosotros queremos mandar, pero no nos gusta que nos manden. ¿Qué pasa cuando en la vida el ser humano cae en las manos de otro ser humano más poderoso que él y lo somete a su voluntad? Bueno, en la gran mayoría de los casos sucede una tragedia, una desgracia. ¿Cuál es esa desgracia? La opresión. La opresión. Cuando un hombre tiene poder sobre otro, por lo general va a oprimirlo, va a abusar de esa autoridad. Pero, hermanos, no es así con el Señor. Es cierto que Dios nos manda a someternos a su voluntad, sí es cierto. Pero también es cierto que dicho sometimiento siempre, no a veces, no la mayoría de las veces, pero siempre resulta en beneficio para nosotros, en gran bendición. Y el mandato de este pasaje nuestro de hoy es el camino a la bendición más excelsa de todas. ¿Cuál es esa bendición? Nuestra salvación. Nuestra salvación. Permítame leer una vez más la primera parte del verso 23. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. El verbo creamos está conjugado en el griego original de forma tal que se refiere a una acción ocurrida en un momento específico. Pero escuche lo interesante, una acción que tiene consecuencias continuas. ¿A qué hace referencia? Hace referencia al momento en el cual creemos en Cristo por primera vez. El instante en el cual creemos en el Señor, pero también al efecto permanente de dicho acto. ¿Y por qué esto es importante decirlo? Hermanos, esto lo hemos hablado en otras ocasiones. Muy importante, la fe genuina tiene un inicio, ¿ok? Si usted es un creyente, hubo un día, así usted no lo sepa, así usted no lo reconozca como yo no lo reconozco. No sé qué día yo fui salvo. Pero hubo un instante en el cual usted y yo creímos en Cristo. O sea que nuestra fe tiene un comienzo, pero escuche, no tiene un final. La fe genuina no tiene final. El creyente verdadero nunca deja de creer en Cristo, nunca. Ahora, también hemos dicho esto. Puede pasar que como creyentes
Hay momentos en los cuales sentimos que nuestra fe está débil. Eso es otra cosa. Hay momentos en los cuales de repente nos sentimos que no estamos tan fuertes como otras veces en nuestra fe. Que de repente sentimos que estamos un poco secos espiritualmente. Ojalá no nos pase. Pero si nos pasa, eso no significa necesariamente que hemos dejado de creer. Un creyente genuino, escuche, jamás negará la fe. Nunca. Un creyente de verdad nunca niega la fe. Y la pregunta es ¿por qué? ¿Por qué un creyente genuino no puede negar la fe? La respuesta es simple y es hermosa. Porque la fe verdadera proviene de Dios. La fe verdadera es un don divino. Es importante entender esto. La fe salvífica no se obtiene como un producto de nuestros esfuerzos. No es que llega a nosotros en un momento de lucidez espiritual en el cual, entre comillas, decidimos que de ahora en adelante vamos a creer en el Señor. No es así. Esa no es la fe salvífica, hermanos. La fe salvífica es implantada en el corazón del hombre. ¿Por quién? Por Dios. Por el Señor. Una vez Él sopla aliento de vida espiritual en nosotros. Ponga atención, esto es un poco teológico, pero es importante. Primero el Señor nos da vida y luego nos da fe. ¿Por qué digo yo que es así? Bueno, tiene sentido, ¿no? Creo que tiene sentido. Si la fe es implantada en un corazón muerto, ¿puede tener algún efecto? No creo. El apóstol Pablo es enfático en afirmar que Dios nos dio vida. ¿Cuándo? Cuando estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados. Efesios 2:1. O sea que primero Dios nos regenera, primero Dios nos da vida y posteriormente nos concede el don de la fe. Pablo escribe en Efesios 2:8, usted conoce este pasaje seguramente, acerca del don divino de la fe. Mire lo que dice: porque por gracia ustedes han sido salvados. ¿Por medio de qué? Por medio de la fe. Y escuche, y esto no procede de ustedes, sino que es don de Dios. La fe es don de Dios y todo lo que involucra la salvación es don de Dios. La salvación es un trabajo de Dios. Filipenses 1:29, Pablo reitera que el cristiano cree en Cristo porque le ha sido concedido creer. Mire lo que dice: porque a ustedes se les ha concedido por amor de Cristo no solo creer en Él, sino también sufrir por Él. Esto es importante tenerlo claro, hermanos. Créame, es muy importante que usted entienda en su corazón, en su mente, en su espíritu, que la fe que usted tiene es un don divino, es un don de Dios. Ahora, mire lo interesante, por eso le digo, ponga atención, porque es interesante. Vemos que la fe es un don de Dios, pero ahora estamos leyendo en nuestro texto de hoy que estamos llamados a creer en Cristo. Que el Señor nos manda a creer en Cristo. Creer en Cristo es un mandamiento. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos entender ambas verdades? Sí, Dios nos da la fe, pero al mismo tiempo me está mandando. Me está mandando a creer. ¿Cómo entiendo esto? Hermanos, esto tiene que ver con la existencia de dos realidades que, en mi opinión, no se pueden conciliar de manera plena usando nuestra limitada capacidad humana. Por un lado, Dios en su soberanía, escuche esto, si no lo sabía. A mucha gente no le gusta escuchar esto. Pero por un lado, Dios en su soberanía eligió a los creyentes desde la fundación del mundo, dice, desde antes de la fundación del mundo. ¿Para qué eligió? ¿Para qué eligió Dios al creyente? Escuche, Efesios 1:5, para que por medio de Jesucristo fuéramos adoptados como hijos suyos. Y lo hizo según el beneplácito de su voluntad. A Dios le plació. A Dios le plació elegir personas para hacerlos sus hijos a través de la fe en Cristo. Pero por otro lado, estamos llamados a creer en Cristo para salvación.
¿Qué podemos decir? Tratar de comprender esto, podemos decir que ciertamente hay un ingrediente de responsabilidad humana. El ingrediente de responsabilidad humana es creer. Estamos llamados a creer. Yo lo veo y lo entiendo de esta forma. El Señor soberanamente elige y concede vida primero, ¿cierto? Vida al que estaba muerto, luego le concede fe, pero el hombre tiene que responder en obediencia. Entonces, creo que podemos decir, el Señor nos manda a creer, pero con el mandato nos da la capacidad para hacerlo, la capacidad para creer. Si usted mira también el pasaje, el primer verso de hoy, habla del mandato de amar a nuestros hermanos. Ese es otro mandato. Y de esto ya hemos hablado en ocasiones anteriores. Y el apóstol lo reitera al final del verso 23 de nuestro texto, donde vemos que además de creer en Cristo, no solamente estamos llamados a creer en Cristo, no solamente nos manda a creer en Cristo, pero nos dice el Señor que nos amemos unos a otros como Él nos ha mandado. Otra vez aparece la palabra, mandado. O sea que el amor a los hermanos también es un mandamiento, según lo que hemos visto. Y con respecto a ese amor a los hermanos, el Señor también espera que respondamos en obediencia. Ahora, ¿por qué es posible amar a los hermanos? Romanos 5:5, lo hemos citado varias veces. Dice Romanos 5:5 que Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. O sea que así como el Señor nos concede fe para poder responder en obediencia al mandato de creer en el Señor Jesús, de igual forma el Señor nos da amor, nos pone el amor en nuestros corazones para que nosotros podamos cumplir con el mandato de amar. ¿Estamos de acuerdo? El Señor nos da lo uno y nos da lo otro para que podamos cumplir con lo que Él nos manda. O sea, el Señor no nos pide hacer nada que Él mismo no nos capacite para cumplir. Eso es importante también entenderlo. Sí, porque si no alguien pudiera decir, qué injusto Dios, ¿no? Qué injusto Dios que me manda a hacer algo que no puedo hacer. Pero resulta que no es así. El Señor concede el don de la fe al creyente, pero el creyente debe responder en obediencia, creyendo. Ahora, vemos en el texto que hay dos imperativos, creer y amar. Creer y amar son los imperativos que presenta Juan en este pasaje. Y es interesante que los pone como si fuera solamente uno. Mire, si usted lee el verso, dice, y este es su mandamiento. Su, en singular. Este es su mandamiento. Que crean en Cristo y que amen a los hermanos. Hubiese podido decir, estos son sus mandamientos, ¿no? Pero no, dice, este es su mandamiento. ¿Por qué? ¿Cuál es el punto? Bueno, el punto es que la fe en Cristo y el amor a los hermanos están íntimamente relacionados. Esto lo hemos dicho, es imposible, escuche, es imposible creer en el Señor Jesús y odiar a los hermanos. Es imposible. El amor a los hermanos es una consecuencia natural de la fe salvífica. Y es por esa razón que Juan alude a dicho amor repetidamente en esta carta. Usted lo ha visto, ame a los hermanos, amar a los hermanos, amar a sus hermanos. Se vuelve incluso repetitivo Juan. ¿Por qué? ¿Por qué? Pues porque el amor a los hermanos es una prueba irrefutable de la veracidad de nuestra fe. El amor a los hermanos. En el capítulo anterior, Juan afirma que quien dice estar en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Eso lo vimos. Ahora, regresemos a nuestro texto, verso 23. Le leo una vez más su primera parte, otra vez, porque es importante. Y este es su mandamiento. ¿Cuál? Que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Entonces, hemos visto que estamos llamados a creer, pero escuche lo que sigue, porque es muy importante. Estamos llamados a creer, pero no estamos llamados a creer en cualquier cosa, o en cualquier doctrina, o en cualquier persona. Yo le he dicho otras veces, hay personas que se consideran muy sinceras en su fe, pero si el objeto de la fe no es el Señor Jesucristo, esa persona está sinceramente equivocada. Y eso es peligroso y es triste.
El apóstol Juan presenta en este verso, escuche, el único objeto de la fe salvífica. El único. No hay otro. La única provisión de Dios para la salvación del ser humano. ¿Qué dice él? El nombre de su Hijo Jesucristo. ¿Qué es el nombre? ¿A qué se refiere Juan cuando dice el nombre del Señor Jesucristo? Hace alusión a la persona de Cristo, a todo lo que Cristo es, a la totalidad de la persona de Cristo. Eso significa el nombre. Cuando Juan menciona el nombre del Señor Jesucristo, está refiriéndose al Señor de manera plena. Eso significa que la fe salvífica, escuche, implica creer en Jesucristo. Esto lo vimos al inicio, como el Dios eterno que se hizo hombre, ¿sí? 100% Dios, 100% hombre, que vino a este mundo a través de una virgen, que vivió una vida sin pecado. La fe genuina implica creer en el Señor Jesucristo como el Salvador que murió en esa cruz para pagar el precio de nuestro pecado. El Salvador que la muerte no pudo contener. ¿Por qué? Porque usted sabe que al tercer día resucitó para no morir jamás. Esto todo es verdad. Estos son hechos históricos. La fe genuina implica creer en el Jesucristo que subió al cielo y regresará en gloria para juzgar. Para juzgar a vivos, para juzgar a muertos y para reinar eternamente, ejerciendo toda su soberanía. Ese es el Jesús, hermanos. Ese es el Jesús que la Biblia presenta. Él es el objeto de la fe que salva. El Jesucristo de la Biblia. No hay otro. Y escuche, cualquier objeto diferente, no importa cuál sea, puede ser el mismo Jesús que no es Jesús. ¿Me explico? Puede ser el mismo Jesús que no es Jesús. El Jesús que no presenta la Biblia. El Jesús que muchos se han inventado. Creer en ese Jesús no salva. Es fuerte lo que le estoy diciendo. Por eso es que hay personas que van a decir Señor, Señor. Porque les presentaron un Cristo de mentiras. Un Cristo inventado por la mente y el corazón humano. Es imperativo creer en el Señor Jesús para poder entrar en el reino de los cielos. Y cuando así lo hacemos, hermanos, cuando creemos en el Jesús de la Biblia, entonces tendremos certeza respecto a nuestra salvación. Él es nuestra certeza. Verso 24, el segundo y último de nuestro pasaje de hoy. En este verso el apóstol Juan vuelve a tocar el tema de la permanencia del creyente en el Señor y del Señor en el creyente. Él, repito, es cíclico en esta carta, es cíclico. Hay varios temas que se repiten y uno de ellos es la permanencia. Verso 24, el que guarda sus mandamientos permanece en él y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Entonces hablemos brevemente de la idea de permanecer. Juan la usa frecuentemente en esta carta. Y lo hace para referirse a la relación nuestra con el Señor y la relación del Señor con nosotros. La idea es esta: el cristiano vive para Dios, o vive en Dios, quise decir. El cristiano vive en Dios y Dios vive en el cristiano. Lo dijo el Señor Jesús de esta forma. ¿Se acuerdan? Juan 15 dijo: permanezcan en mí y yo en ustedes. Ahí está. Permanezcan ustedes, creyentes, en mí y yo permanezco en ustedes. O sea que hay una relación de doble vía aquí, ¿cierto? ¿Cómo permanecemos en el Señor? ¿Cómo? A través de la obediencia. Y es por eso que en este pasaje, en el verso que estamos viendo, ¿qué dice Juan? El que guarda sus mandamientos permanece en él. El que guarda significa el que obedece sus mandamientos, permanece en él. Ahora, usted quizás sabe que adicionalmente la obediencia es el distintivo del amor hacia Dios. O sea, cualquiera dice, yo amo a Dios, yo amo a Dios.
La pregunta es, ¿cómo lo demostramos? Y la respuesta es a través de la obediencia. No lo digo yo, lo dice el Señor. Por ejemplo, primera de Juan 5:3, el último capítulo de esta carta, dice Juan, pues este es el amor a Dios, que obedezcamos sus mandamientos. ¿Qué dijo el Señor Jesús? Si me aman, ¿qué? Obedezcan mis mandamientos. O sea, la obediencia es la manera en que nosotros mostramos nuestro amor por Dios. Es muy importante, prueba de nuestra fe. Podemos definitivamente argumentar, el que obedece a Dios, ama a Dios, ¿sí? ¿Sí o no? O sea, si Jesús dice, si usted me ama, obedece mis mandamientos, bueno, entonces 1 más 1, 2, ¿cierto? Sabemos que quien obedece a Dios, ama a Dios. Pregunto, a ver, si alguien me puede decir, ¿quiénes son los que aman a Dios? ¿Quién ama a Dios? ¿Ah? Los hijos. Los hijos de Dios son los que aman a Dios. Aquellos que han sido adoptados en la familia de Dios por medio de la fe en Cristo. Mire la cadena. El que obedece, ama. Y al que ama, o el que ama, ¿por qué lo hace? Pues porque ha recibido el amor que Dios puso en su corazón, que es lo que vimos en Romanos 5. Dios nos da el amor, derrama su amor en nuestros corazones y entonces nosotros podemos amar. Obedecemos, mostramos nuestro amor a través de la obediencia y ese amor proviene de Dios porque Él lo pone en nuestros corazones. Esa es la idea aquí. ¿Por qué es importante? Vuelvo al inicio de lo que les dije. Porque si usted se da cuenta, esto que estamos hablando contrasta completamente con la idea de que si yo levanto mi mano, ya soy cristiano. Contrasta completamente con la idea de que si yo repito una oración, ya soy cristiano. Si yo paso enfrente cuando el pastor llama, yo soy cristiano. Si yo voy a la iglesia, yo soy cristiano. Si yo voy a un estudio bíblico, yo soy cristiano. Hermanos, pero es que ninguna de esas pruebas la vemos en la Biblia. O sea, si la Biblia dijera, cuando el pastor haga un llamado, si usted pasa al frente, usted será salvo. Ah, bueno, pasemos. Pero como no lo dice, entonces la pregunta es, ¿cómo yo puedo tener certeza de que soy un creyente de verdad? Y la respuesta, parte de la respuesta la estamos viendo hoy. La fe verdadera muestra obediencia, hermanos. ¿Por qué? Porque el corazón redimido ama a Dios. Y cuando el corazón ama a Dios, quiere agradar al Señor. Ahora, ya estamos terminando. No solo el creyente genuino permanece en Dios a través de la obediencia, pero algo glorioso que vemos en el final del verso 24. El Señor también permanece en el cristiano. ¿A través de quién? A través del Espíritu Santo. Final del verso 24. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Es una realidad gloriosa. Es una realidad gloriosa en la vida de todo creyente. Yo creo que quizás no hay muchas personas aquí que nunca hayan escuchado que el creyente tiene al Espíritu Santo. Yo me pregunto si es una realidad en la cual realmente meditamos lo suficiente. Y yo creo que no. O sea, yo creo que ninguno de nosotros medita lo suficiente en esa realidad de que el Espíritu Santo vive dentro del creyente. O sea, que Dios vive dentro del creyente, ¿no? A veces pensamos en Dios. Oh, Dios, ¿dónde está Dios? Dios, ¿dónde estás? Bueno, resulta que Dios está en mí. Resulta que Dios está en usted, si es un creyente. Adentro, viviendo en su corazón. Eso es lo que la Biblia enseña. El Señor Jesús habló de la venida del Espíritu Santo en la vida del hombre. Mire lo que dijo, Juan 14. Entonces yo rogaré al Padre y Él les dará otro consolador para que esté con ustedes para siempre. Es decir, el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir. Qué importante, el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Pero ustedes sí lo conocen. ¿Por qué? Porque mora con ustedes y estará en ustedes. Eso lo dijo antes de la venida del Espíritu Santo, antes de Pentecostés.
Hermano, ¿usted cree que Pentecostés, el día de Pentecostés, lo que usted ve en Hechos 2, es un hecho histórico? ¿Usted realmente cree que estos hombres estaban en este aposento y de repente el Espíritu Santo vino sobre ellos y ellos empezaron a hablar en otros idiomas, en otras lenguas? Y a partir de entonces el Espíritu Santo entra en la vida de toda persona que pone su fe en Cristo, porque eso es lo que la Biblia enseña. El apóstol Pablo nos dice que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Y también nos dice que no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios. Primera de Corintios 2:12. Hermanos, el Espíritu Santo, Dios, escúcheme, Dios habita en el creyente. Si usted es un creyente, Dios está dentro de usted a través de la persona del Espíritu Santo. No existe un creyente que no tenga el Espíritu Santo. Ninguno. No existe, no lo hay. ¿Qué hace el Espíritu? Hace tantas cosas. El Espíritu nos trae a los pies de Cristo. El Espíritu nos permite comprender la palabra de Dios. El Espíritu nos abre los ojos y los oídos a las verdades espirituales. Acabamos de ver en el pasaje que les acabo de mencionar del Señor Jesús. Él dice en el verso 17, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque ni lo ve ni lo conoce. Eso éramos nosotros antes de ser cristianos. Ni veíamos, ni oíamos, ni podíamos conocer al Espíritu de Dios. Pero resulta que ahora viene y vive dentro de nosotros. Ese Espíritu, repito, que ha abierto nuestros ojos, que nos permite entender la palabra de Dios. El Espíritu que produce en nuestros corazones esa convicción de pecado que es tan importante. El Espíritu que nos permite arrepentirnos y que nos muestra que necesitamos del Salvador. Hermano, quiero decirle algo. Si usted reconoce su necesidad del Salvador, no es porque usted es tan espiritual y tan inteligente. Si usted y yo reconocemos nuestra necesidad de Cristo, es por el Espíritu de Dios que vive en nosotros. Por eso. Y ese mismo Espíritu, escuche, porque esto es hermoso, es con ese Espíritu Santo que usted y yo hemos sido sellados como propiedad de Dios. El creyente es propiedad de Dios. Y el Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia eterna, la herencia gloriosa de los hijos de Dios. Si usted se pregunta, ¿qué va a pasar conmigo cuando me muera? Si usted es un creyente, se va a la presencia de Dios, hermano. Y su certeza es ese Espíritu que vive dentro de usted. ¿Por qué le digo esto? Hermano, escuche, Romanos 8:16, hermoso. Es el Espíritu Santo, dice Pablo, el que da testimonio a nuestro espíritu. ¿De qué? Que somos hijos de Dios. ¿Se da cuenta lo importante? ¿Se da cuenta la diferencia entre la certeza humana y la certeza real con respecto a nuestra salvación? ¿Qué diferencia? ¿Qué diferencia? Levantar una mano a saber que soy hijo de Dios, porque el Espíritu Santo vive dentro de mí. El Espíritu Santo nos confirma que la fe que profesamos es genuina. Entonces yo termino preguntándole algunas cositas. Escúcheme. ¿Cuál es la certeza de nuestra salvación? ¿Cuál es la certeza de su salvación? ¿Es acaso mi certeza el ser el pastor de esta iglesia? Yo les he dicho varias veces y se los voy a repetir hoy. Si en la Biblia dijese, vuelvo al ejemplo, tonto, puede parecer tonto, pero es que ayuda. Si en la Biblia dijese
¿El que es pastor de una iglesia es salvo? Hermanos queridos, aquí estoy yo, soy el salvo, pero no es lo que la Biblia dice. Quiero que sepa que es mi convicción que hay pastores que no son salvos. Así le suene terrible. Quiero que sepa que a través de la historia, y esto no lo digo yo, es un hecho, han existido pastores que se han convertido desde el púlpito. Predicando la palabra de Dios, el Señor los ha convertido. Pastores. O sea que ser pastor no puede ser mi certeza. Lo mismo aplica a usted. Quizás usted, su certeza es asistir a esta iglesia. Quizás su certeza es llamarse cristiano. Quizás su certeza es que su abuelita le dijo que repitiera una oración. O el pastor. O un amigo. La pregunta es, ¿en realidad creemos en el nombre del Señor Jesucristo? Yo sé que es una pregunta que puede sonar demasiado simple, pero es profunda y es necesaria. Y tenemos que responderla en el corazón. ¿De verdad yo creo en el Señor Jesucristo? ¿Es cierto? ¿Realmente creo en Él? ¿Yo creo en el Jesús que la Biblia presenta? No solamente en el gran profeta y el gran maestro, pero realmente creo en el Dios eterno, en Jesucristo eterno. Creo en Jesucristo como el creador de todo. Hermanos, Jesús es mucho más que un gran hombre. Colosenses 1:16, escuche. Porque en Él, Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Señor. Jesús es Señor, dueño, rey, amo. ¿Usted cree en ese Jesús? ¿Cree usted no solo en el Salvador, pero también en el Señor? Lo hemos dicho. Fácil creer en el Salvador, fácil. ¿Por qué es fácil? Porque nadie quiere irse para el hueco. Nadie. ¿De acuerdo? Nadie. Qué rico que me salven. Pero si ya me toca obedecer, ya eso es otra cosa. ¿Someter mi vida? No. Que me salven. Hermanos, si usted de repente alguna vez ha puesto en duda el señorío de Cristo, mire lo que Él dijo. Antes de irse, mire lo que dijo. Él dijo que toda autoridad en el cielo y en la tierra le ha sido entregada. Toda autoridad. Toda autoridad. Hermano, amigo, persona que nos pueda estar viendo, es posible que usted haya profesado creer en Cristo hace tiempo. Yo le pregunto, ¿usted puede testificar que esa fe en el Señor Jesús ha producido en su vida un amor por los hermanos? Esa es primera pregunta, importantísima. Sí, yo creo en Cristo, ok. ¿Cuál es su relación con los hermanos en la fe? Segunda pregunta. Sí, yo creo en Cristo, sí. Yo hice una profesión de fe hace 20 años. Pregunto, ¿es su deseo obedecer al Señor? ¿Es importante para usted obedecer los mandamientos del Señor, sí o no? Tercera pregunta, todo basado en lo que vimos hoy. ¿Tiene usted, tengo yo, tenemos la convicción dada por el Espíritu Santo que de verdad somos hijos de Dios? Esa es una pregunta tan importante, hermano. Si yo le pregunto a usted hoy, a cualquiera, ¿tú realmente crees ser hijo de Dios?
Usted puede decir con total certeza, claro que sí, Jorge. Claro que sí. Estoy seguro. Y estoy seguro no porque sea perfecto. Y estoy seguro no porque nunca falle. Estoy seguro porque el Espíritu de Dios testifica a mi espíritu que soy hijo de Dios. Por eso lo sé. Qué importante. ¿Se da cuenta, hermano? La diferencia entre la verdadera certeza y la otra. Hay una gran diferencia. ¿Cuál es mi deseo? Que todos los días, cada día, ustedes y yo crezcamos, hermanos, en nuestra fe en el Señor Jesús, en nuestro amor por los hermanos y en nuestro compromiso por obedecerle. Si así lo hacemos, ¿qué va a pasar? Esa certeza de nuestra salvación se va a arraigar profundo en nuestros corazones. Esa certeza maravillosa que solamente el Espíritu Santo nos puede dar. Oremos. Señor, damos gracias a ti por tu palabra, damos gracias a ti por el privilegio de ser llamados tus hijos. Gracias por el don de la fe que nos has dado, permitiéndonos creer en el Señor Jesucristo y a través de dicha fe permitiéndonos ser salvos, recibir la vida eterna, el perdón de nuestros pecados. Señor, si hay alguna persona aquí o alguna persona que nos esté viendo que quizás tenga una certeza engañosa con respecto a su fe, te pido que tú primeramente nos confrontes a todos y nos ayudes a ver si realmente somos tuyos. Señor, es preferible verlo ahora, cuando todavía se puede creer. Es preferible verlo ahora y no llegar a tu presencia y que nos digas, no te conozco. Por eso oramos, Señor, que nos muestres la certeza de nuestra fe a través de las pruebas que hemos estado viendo en este estudio. Y Señor, si alguien llega a la conclusión, y es posible, ojalá no sea, pero es posible que alguien llegue a la conclusión, no, yo no soy de Cristo. Yo creía ser de Cristo, pero no soy de Cristo. Señor, concede fe salvífica a esa o a esas personas. Permíteles creer en el verdadero, el único Señor Jesucristo, para que ellos también puedan ser salvos, para que ellos también puedan recibir el regalo de la vida eterna en tu presencia. Amén.